en el puesto que yo hago, trato de pensar que fuera mi plata y fuera mi empresa. Soy cuidadoso con los gastos, trato de generar lo más posible, trato de mirar un negocio a largo plazo y trato de que eso permee en los equipos en los que estoy. Nosotros tenemos una empresa que se llama LinkedIn, ¿no? Que LinkedIn es propiedad de Microsoft. Entonces, el proceso de contratación es completamente a través de LinkedIn. Yo casi no entro, ¿no? Uh-huh. Si me toca por ahí entrevistar, seré un entrevistador más, daré una opinión y ya está. Y Microsoft invierte en el 49% de OpenAI LLC. Ahí es que nace ChatGPT y luego lo que hemos hecho es básicamente incrustar ChatGPT en nuestros productos y le hemos puesto el nombre Copilot. ¿Qué no es inteligencia artificial? Eso es bueno aclararlo, ¿ya? Entonces, no es Terminator, no es Skynet, no es una cosa que está hecha para que se acabe la humanidad, no nos va a hacer la guerra. Es básicamente un set de soluciones que están hechos para complementar y aumentar nuestras capacidades. Nosotros creemos que la inteligencia artificial va a hacer que esa brecha se acorte muchísimo. ¿Va a reemplazar doctores? ¿Va a reemplazar enfermeras? ¿Va a reemplazar médicos? No, no está hecho para eso. Pero sí va a generar que muchos de los tiempos que estas personas utilizan para operar, cosas operativas, por ejemplo, se acorten de una manera brutal. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. Hola genuinos, bienvenidos a otro episodio de Vendedor Genuino Podcast. Los saluda su amigo Jordano Hernández y el día de hoy te traigo un invitado de lujo, Mario Rodríguez. Él es Country Manager de una de las empresas más grandes del mundo, Microsoft, y nos trae una historia súper conmovedora y llena de aprendizajes de ingeniero metalúrgico a dedicarse a la tecnología. Un cambio radical, lleno de muchos tips para los que nos dedicamos al mundo corporativo y al mundo de los negocios. También vamos a hablar de la inteligencia artificial y el rol que cumple Microsoft en todo esto a nivel mundial. Sin más que decir, te dejo con esta educativa entrevista. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por visitar acá la familia de Vendedor Genuino. Estamos muy agradecidos, la verdad. Buenas noches, Jordano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Vendedor Genuino también por la oportunidad y aquí a tus órdenes. Para compartir, iniciemos con el juguito del inicio de tu carrera. ¿Cómo inicias? ¿En el mundo empresarial? ¿En el mundo corporativo? Cuéntanos. Bueno, a ver, mira, es historia larga, corta, ¿ya? Yo de carrera profesional soy ingeniero metalurgista. Entonces, empecé en un negocio familiar ligado a la metalmecánica, a la manufactura, a la metalurgia. Y esos fueron mis primeros 5 años. En verdad, en planilla, ¿no? Pero en verdad trabajé en eso toda mi vida porque mis papás, emprendedores, me enseñaron desde barrer hasta al final manejar la compañía, ¿no? Entonces, ese fue mi inicio. Y llego a la tecnología por esas cosas del destino, pero eso no estaba en mi camino, ni en mis planes, ni en lo que había estudiado, ni nada por el estilo. Mi carrera es esa y así empecé. Pero claro, y cuéntanos un poquito más de la ingeniera metalúrgica porque está súper lejos de los que pueden ver en papel. Ingeniero metalúrgico dedicado a la tecnología es súper lejos. Cuéntanos cómo es esos inicios porque tus papás, emprendedores, todo, cómo nace esta idea de la metalurgia, cómo te desempeñas, cómo vas avanzando. Más o menos simple, ¿no? Como te digo, se respiraba fábrica, se respiraba metalmecánica en mi casa, tanto así que en el garaje de la casa de mis papás, que era algo grande, teníamos un laboratorio, ¿no? Laboratorio. Entonces, ahí se llamaba el laboratorio, ¿no? Entonces, mi hermano menor y yo nos encantaba jugar a los experimentos, pues a que éramos científicos, ¿no? Claro. Nos encantaba hacer las cosas que a todos los niños también, ¿eh? O sea, jugábamos fútbol, todo, pero en ratos libres nos gustaba hacer eso. Y si tú ibas a mi casa unos años después de que ya éramos niños, ibas a ver en el techo del laboratorio todo verde porque habíamos reventado N frascos, N experimentos que hacíamos y eso nos encantaba. Entonces, ¿cómo llevo esa carrera? Porque en verdad era malísimo en letras en el colegio, pero no era malo en números y era bueno en química, curiosamente. Entonces dije, bueno, pues si para eso soy bueno, ¿qué carreras hay ligadas y que estén ligadas al emprendimiento familiar? Y así fue como llegué a ingeniería metalúrgica. Pero qué loco, ¿no? Y mi hermano, dicho sea de paso, también es ingeniero metalurgista, o sea que no fui el único loco. Toda influencia de los padres. Y cuéntanos, en esos inicios de tu carrera, ¿tuviste algún mentor, alguien que te guió, varios, alguien que recuerdes?
Lo que vi de mis papás en mucho y que se me quedó y perduró de por vida de entender lo que haces desde el saque, desde todas las áreas, ¿no? Meterte bien en el detalle. Y lo segundo, ya en la universidad, es curioso ya, pero tuve un mentor que era mi profesor de ecología. Ecología. ¿Ya? Que me jaló como jefe de prácticas. Pero yo me iba al año siguiente porque ya acababa la carrera y se le heredé a mi hermano y mi hermano se dedicó a eso. Mi hermano es un metalurgista que se dedicó al mundo minero y hace la parte de environmental, que es como le llaman a la carrera, y él se dedicó a eso. Yo me fui a la tecnología, y esa es otra historia, pero esta persona, es súper curioso, ya no está, pero esta persona no solamente me inspiró a mí, sino inspiró también a mi hermano. Y mira, él siguió y continuó la carrera, ¿no? Qué loco, qué loco. Pregunto porque siempre nos ha tocado acá en varios capítulos decir las influencias que tuvimos porque eso marca la pauta o marca el camino para cómo lideramos ahora en día los equipos. Sí. Y quisiera preguntarte un poquito, para avanzar en el hilo de la historia, de ingeniero metalúrgico, desempeñándote así, ¿cómo nace el tema de la tecnología? Y voy a regresar a la pregunta tuya de mentores, porque sí he tenido varios ya en la etapa tecnológica, pero yendo a la génesis, esos fueron los que tuve. Claro, claro. ¿Cómo llegué a tecnología? Bien fácil, familia súper unida, súper de clan, relación espectacular de todos. Pero una cosa puede ser en la familia, en la casa, otra cosa era en la oficina, ¿no? Ya cuando eras más grande, ¿no? Yeah. Entonces, no terminaba en la jornada de trabajo, seguía en la casa y a veces no todo era de color de rosa y te seguías peleando y se continuaba la historia, claro, ¿no? Entonces, ni bien terminé la carrera, que era una carrera de corte técnico y de corte de operación, de corte del negocio, entendí que yo no sabía pues nada ni de finanzas, ni de marketing, ni de contabilidad, ni nada que sirviese para manejar una empresa. Total. ¿No? Total. Lo que entendí era cómo se producía y qué hacer con la producción y todo eso, y hasta ahí llegaba, ¿no? Yo no sabía lo que era un balance, no sabía lo que era un flujo de caja, ni nada por el estilo. Entonces dije, no, me tengo que meter a estudiar esto, otra carrera no era una opción, y decidí meterme a hacer una maestría. Me aceptaron con 23 años. Maestría con 23 años. Un MBA. Es un gran título de video. Es un gran título de video. Cuéntanos cómo inicias una maestría, porque no te aceptan las universidades. A ver, eso fue divertido también. Mira, fui a 3 o 4 que en esa época eran las opciones de tomar y ninguna me aceptaba con menos de 30 años, ¿no? Porque la idea era que tuvieses 5 o 6 por lo menos de experiencia. Y en altos puestos. No necesariamente en ese momento, pero por lo menos 5 o 6 de experiencia, ¿no? Y yo tenía los 5 o 6 de experiencia. Nuevamente, yo había estado en planillas de los 18 y trabajaba y estudiaba y trabajaba firme, ¿no? Con responsabilidades y todo, pero lo que no tenía era la edad, ¿no? Claro. Entonces iba a todas y no me aceptaban, pues no me aceptaban, porfiaba, pero no me aceptaban. Y en ese momento, Carlos Boloña, que fue ministro de Economía, y yo te diría que por lo menos esto es lo que yo pienso, fue uno de los gestores de la situación que hasta hoy tenemos, ¿no? Del modelo económico que tenemos, ¿no? Bueno, él inició una maestría con la San Ignacio de Loyola. Me averigüé pues que estaban haciendo la presentación de esta maestría por primera vez. Y me fui a la presentación, pues, ¿no? Ahí a escuchar. Y me esperé hasta el final de la reunión, cuando el señor Boloña estaba libre. Entonces me acerqué, ¿no? Nunca estuvo libre, pero en el minuto que estuvo libre me acerqué. Y le dije, don Carlos, qué sé yo, me presenté y le conté mi historia, ¿no? Y me dijo, ¿y yo por qué te tendría que recibir, no? Chibolo, ¿no? Claro. Y lo que yo le dije no lo puedo decir acá en cámaras, pero le dije algo muy gracioso de no sé si mi contador me está diciendo la verdad o la mentira, pero en una forma más graciosa y más coloquial, más barrio que eso, y se murió de la risa, ¿no? Claro. Entonces me dijo, venme a visitar, eso era un jueves, pues, ¿no? Venme a visitar la próxima semana a mi oficina y conversemos.
Entonces yo dije, ya, bacán. Me fui a su oficina la semana siguiente, me recibió, me esperé como mi media horita, pero me recibió, se acordó de mí, me dijo, flaco, tú eres el contador, ¿no? Sí. Ya, pues da bien tu examen, ¿no? Vamos a hacer una excepción, pero da bien tu examen, ¿no? Y di bien mi examen y entré. Y así fue. Qué loco, ¿no? Sí, porque es curioso porque hay personas que no llegan con esa... Hasta ahorita te ponen, creo que, requisitos. Me imagino, bueno, ahora tienes un montón de ofertas, Sí, ¿no? pues, Pero, ¿no? pero en esa época era muy reducida. Pero bueno, como llegó la tecnología, entonces, bien lo de la maestría, todo espectacular, un montón de esfuerzo porque era trabajar y en las noches, todas las Claro. noches, más fines de semana, es duro, ¿no? Pero bueno, el tema es que una chica en mi salón que estaba en recursos humanos de IBM en ese minuto, un día conversando en el recreo me dice, oye Mario, ¿a ti no te interesaría venir IBM? Mira, nosotros estamos mirando la industria, Perú país minero, nos interesa el contenido, nos interesa el speech que tienes, ¿no? Claro. Y yo le decía, y ya, todo bien, pero y de tecnología, yo con las justas Excel, ¿no? Y alguito de PowerPoint y ya está. No, más que eso, no me pidas, ¿no? Y me dice, no te preocupes, eso lo aprendes, lo importante es entender qué quiere la industria, tener el idioma y todo, ¿no? Y ya me quedo ahí, pero yo tenía pues mi negocio, qué sé yo, ¿no? Pero en esa época me venía peleando con mi papá todo el día, Claro. porque yo quería hacer A, B, crecer, en fin, la energía que puede tener un chibolo que quiere comerse el mundo, Claro. y él algo mucho más conservador, ¿no? Entonces nos trompeábamos todo el día, seguía en la casa y un día me asé. Bueno, esta chica me pasa la voz para hacer eso. Claro. Me puse las pilas, me di cuenta que no tenía un currículum, le borré su currículum, me lo copié con mi información y se lo di. Y a la semana pues me llamaron a dar mi examen. Fui a dar mi examen. Después del examen me dijeron regresé. Regresé, tenía una entrevista. Yo pensé pues que no había puesto nombre en el examen o algo así. Ya. Y ese mismo día me ofrecieron trabajo, cosa que para mí era pues una cosa ilógica y loca, ¿no? Yo decía, me desheredan, me botan de la casa, mil cosas salí pensando. Se lo comenté a la persona que me entrevistó, se murió la risa. Pero unos meses después tomé la decisión de entrar a IBM y pasaron 20 años. Y ahí es que inicié en la tecnología. Así fue. Pero qué loco, ¿no? Porque me gustaría profundizar sobre todo en el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el entorno en ese momento? Si bien es cierto, obviamente nos comentas que te querían desheredar, pero un poquito más ese viaje, ¿no? Porque mucho tiene que ver la resiliencia que tú tengas porque empiezan a entrar dudas, porque tú te has dedicado, o sea, a ser el negocio de tu familia y no estabas acostumbrado a una estructura tan formal como se mueven las empresas de tecnología. Entonces, el entorno y post al cambio, cuéntanos un poquito. O sea, el entorno no fue tan fácil porque, nuevamente, yo pensaba pues que me iba a ganar la bronca ya definitiva de vida Claro. con mi papá, sobre Adiós. todo, ¿no? Mi mamá, mis hermanas me acobijaron más, ¿no? Y aparte yo era el primero como que saliéndose del círculo, digamos, ¿no? Pero yo me había convencido de que era algo que quería probar, que nunca o sea, que sentía que no iba a tener ninguna oportunidad más después. Probablemente lo podría haber tenido, no sabremos nunca, pero sentía que era una oportunidad de hacer algo distinto y a mí siempre me ha gustado apostar por cosas distintas, ¿no? Claro. Entonces, debo haber hecho pues un buen pitch con mi papá que lo entendió y nada, me dijo, va, ¿no? Está bien, prueba. Si no te gusta, regresa. Pues acá siempre la puerta va a estar abierta, ¿no? Para cerrarla nomás con lo gracioso fue a la semana, pues que ya había entrado a trabajar, qué sé yo, apareció con su chequecito de la maestría y me dijo, ya, todo tuyo, ¿no? Entonces yo arranqué mi carrera con un pasivo importante, ¿no? De maestría que ya mi papito no me pagaba, ¿no? Sino que yo tenía que apechugar nomás. Pero bueno, esa es la parte del entorno. Y la parte de cómo fue el cambio de una empresa propia a una Claro. corporación que tiene reglas, que tiene estructura, etcétera, para mí fue súper transparente, ¿no? Porque, y te digo que es parte de lo que ha marcado mi carrera en general. Yo siempre me he considerado un
entrepreneur dentro de las empresas, ¿no? Ujú. Y de hecho siempre he tenido negocios paralelos de emprendimientos, me ha ido mal en un montón, en pocos me ha ido bien. Eh, entonces siempre he visto lo que hago dentro de la compañía como si fuera mi propio negocio, así me lo he tomado y creo que eso me ha ayudado a caminar en una carrera, yo diría, bastante interesante, ¿no? Entonces, por ahí ha ido la cosa. Y tiene nombre, ¿no? Esto, el intraemprendimiento, ¿no? Emprender dentro de la organización corporativa. Ahora se mueven mucho, he visto las últimas tendencias que están de la manito con las universidades. Que las universidades, o sea, bueno, las empresas, las organizaciones invitan a los alumnos a poder dar soluciones novedosas a problemas ya existentes reales, ¿no? O sea, que se mueven números reales. ¿Ha pasado esto en alguna de las compañías que has estado? Te diría que me pasa en muchas, pero incluso más allá del tema de resolver algún problema o traer algo nuevo, Ujú. porque tampoco yo no soy ningún inventor ni nada por el estilo, a mí la parte o la forma en que yo lo concibo es, o sea, en el puesto que yo hago, trato de pensar que fuera mi plata y fuera mi empresa, ¿me sigues? Y lo Ujú. pienso así. Ujú. Entonces, soy cuidadoso con los gastos, trato de generar lo más posible, Ujú. trato de mirar un negocio a largo plazo Ujú. y trato de que eso permee en los equipos en los que estoy, ¿no? Que sintamos que cada cosa que hacemos es nuestra, con plata de otro, pero Claro, nuestra. En claro, este caso ahora, con plata de Microsoft, pero como si fuera mi negocio. claro. Eh, obviamente, siempre jugando con el balance de vida-trabajo, porque la vida del emprendedor no es 24/7, pues, ¿no? No termina, ¿no? Sí, La sí. vida del empleado puede terminar, dices que puede terminar cuando sales de la oficina. Yo creo que eso no es tan cierto. Pero, pero bueno, en mi caso, así es como yo lo concibo, así es como se lo trato de transmitir a los equipos, ¿no? Eso justo te quería preguntar. Me gustaría saber cómo haces para transmitirle a tu equipo que ellos también les pique, que les duela ese gasto. No sé, pues tenemos un presupuesto ahorita en el área de marketing para hacer este podcast, imagínate. $10,000 tenemos. ¿Cómo hago para transmitirle a mi equipo que cualquier decisión que ellos tomen les puede doler a ellos también? ¿Qué estrategia, algún speech? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu manera? Mira, en general mi estilo es de ser una persona o un jefe o lo que quieras, un colaborador súper transparente. Ujú. Te digo lo que pienso, no tengo doble contabilidad ni doble speech. Lo que es lo que es y Ujú. es lo que hay. Entonces, primero siendo genuino, siendo transparente, claro. Si es un tema de costos y de eficiencias de eficiencias y costos, Ujú. entonces es hacerlo con ejemplos cotidianos, ¿no? Es tratar de que entiendan, si vas a meter 1.000 acá, te va a generar 2.000. Si fuera tu plata, si mañana yo te digo, agarra de tu sueldo esta plata y lo haces, te va a generar el doble de lo que estás poniendo o una cantidad X, Claro. o sea, ¿de verdad lo harías con tu plata? Entonces ya lo pensamos todos, ¿no? Y lo evaluamos mejor. Ahora, esa es una parte del disco. A mí la parte que más me gusta es la parte de la ambición, más bien, de pensar en grande, ¿no? Si bien es cierto, en tu equipo tratas de que les transmitas esta situación de que ellos lo vean como su negocio y que si ellos lo invirtieran con invertirían con su sueldo en ese proyecto, ponte que te están proponiendo en ese momento. Eh, ¿Tiene que ver la contratación? Porque ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo contratas tú? O sea, para formar a tu equipo ideal. A ver, o sea, te tengo dos respuestas ahí. Y está bueno porque mucha gente me llama, me da su currículum y todo. Claro, Siempre lo claro. agradezco, lo recibo, pero siempre aclaro también que nuestro proceso de contratación ahora en Microsoft, y no de ahora, sino que viene siendo así, nosotros somos una empresa que se llama LinkedIn, ¿no? LinkedIn es propiedad de Microsoft. Entonces, el proceso de contratación es completamente a través de LinkedIn. Yo casi no entro, ¿no? Si Ujú. me toca por ahí entrevistar, seré un entrevistador más, daré una opinión y ya está. O sea, no funciona Mario, conoce a, trajo a... Claro, claro. No, tienes que pasar el proceso. Yo mismo lo pasé, ¿no? Obviamente, si conoces a alguien, si tiene la experiencia, etcétera, va a ayudar. Pero el proceso es el proceso.
Ahora, dicho eso, y para responderte en concreto, cuando yo entrevisto, en verdad, en la fase en que yo entrevisto, a mí lo que me interesa es entender si dos cosas. Primero, si Giordano, por ejemplo, a quien estoy entrevistando, me va a poder reemplazar, Ujú. ¿no? O sea, es una persona que podría hacer lo que yo hago en un tiempo. Esa es una cosa que miro. Y la otra es que esa persona haga mucho fit con el propósito de la compañía y por dónde la compañía está yendo, ¿no? Más allá de sus credenciales, más allá de su experiencia, más allá de sus conocimientos, más allá de lo genio que sea, y porque en esto de tecnología encuentra gente pues Claro. con mucha capacidad intelectual, ¿no? Pero más allá de eso, para mí lo importante es cómo es la persona y cómo va a ser fit con el propósito de la compañía en el largo plazo. Eso para mí es súper importante. Eso es lo que pregunto. Entonces trato de entender cómo eres tú, cómo es tu familia, Ujú. cómo, cómo vives tu vida, ¿no? Eso. O sea, qué bonito porque, para empezar, no sabía que Microsoft era dueño de LinkedIn. Sí, Nos así es. acabamos de enterar varios acá en el equipo. Sí. Bacán, hermoso, conocer eso. Y sobre todo porque como una empresa tan grande automatiza sus procesos de selección, ¿no? O Sí. sea, tanto así para no haber este popular, ¿no? Es amigo de Mario, toma, que se suele dar en las empresas. Mencionaste una palabra que me mueve bastante y que lo utilizo bastante en mi día a día, que es propósito. Ujú. Sabemos que estás en Microsoft. ¿Y cuál es el propósito de Microsoft? Es lindo, es tal vez lo que a mí me cautivó, pues me la pensé de regresar a Microsoft, de no regresar, de estar en Microsoft, de regresar a una corporación, me la pensé. Y el propósito de Microsoft es hacer que las personas y las empresas vayan a más, ¿no? Es linda la historia, porque Microsoft es una compañía de 50 años. Ujú. 40 de esos 50 años fue una compañía que vendía licenciamiento, ¿no? Te diría más que vendía, le compraban licencias, ¿no? Era casi una necesidad. Y el propósito de esa primera fase de la compañía era hacer que un Office y un Windows estén en cada PC del planeta. Si lo piensas bien, es un propósito completamente de dentro hacia afuera, ¿no? Es mi interés que tenga un impacto en el mundo, pero es mi interés, ¿no? Lo que a mí me interesa, que cada producto que yo hago esté en cada mano del planeta, ¿no? Ya te entendí. La compañía cambió brutalmente, ¿no? Se dejó de ser una compañía de venta de licencias para convertirse en una compañía de venta de servicios. Y ahora de outcomes, o sea, de resultados para nuestros clientes. Y el propósito es el que te cuento, ¿no? Hacer que las personas y las empresas vayan a más. Entonces, el propósito ahora, y ojo, no es declarativo, lo vives. Entonces es un propósito que viene de afuera para adentro, ¿no? Antes solamente me escuchaba yo y yo, ahora te escucho a ti y de afuera viene lo que construyo para adentro, ¿no? Entonces cambió diametralmente y la compañía y sus resultados cambiaron exponencialmente. Microsoft es un ejemplo de la vida real de una compañía exponencial. Claro, sí, sí, vi una conferencia en algún momento en donde siempre ha estado esta pelea, pues, ¿no? De Apple con Microsoft, que se han agarrado a golpes durante años. Y hace muchos años, cuando quizás el propósito era de adentro para afuera, como tú decías, cuando vendía el licenciamiento, mientras Apple tenía un propósito de empoderar a las personas, ponte, Microsoft tenía como que misión pelearse con ser mejor que Apple. Entonces, hasta que giran ese cambio, ¿no? Pero durante bastante tiempo ha estado así, hasta lo que disfrutamos ahora, porque Microsoft está metido en todas nuestras oficinas, en todas nuestras casas, en todos lados. Una Sí. locura. Sí, no, o sea, sí te digo, no, el propósito no era pelearse con las otras empresas, pero era una empresa de producto. Entonces era tratar de generar el mejor producto posible y que sea mejor que de cualquier competidor, Claro. ¿no? Entonces un día a día de tener un producto mejor que el de los demás, ¿no? Eh, Eso es completamente diferente y es parte del pasado, de lo cual se aprendió mucho y se Claro. construyó mucho también, hay que reconocerlo.
y sirve mucho siempre mirar atrás, pero la compañía de hoy no tiene mucho que ver con la anterior, ¿no? Ni en propósito, ni en tamaño, ni en capacidades, ni en mirada hacia futuro, ¿no? Entonces es súper interesante. Fue un muy buen trago de humildad también, ¿no? Yo no estuve en esas épocas, pero lo que recojo cada vez que escucho gente que sí estuvo, o incluso charlas que he escuchado, es que éramos una compañía hasta cierto punto arrogante, ¿no? Eso no es lo que yo vivo hoy día, no es lo que yo veo hoy día en la compañía, ni de cerca, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es mucho escuchar, mucha empatía, una cultura muy bonita, la verdad. La disfruto mucho. Desde que me dices que el propósito de Microsoft es que las personas y las empresas vayan a más, eso lo dice absolutamente todo. Es súper largoplacista, sí. Es muy amplio y te da para innovar en cualquier lado. 100%. Previo a la entrevista conversamos algo, de lo cual me enteré también en ese momento, ha sido muy educativo conversar, que fue que Microsoft es como el padre de la inteligencia artificial. Parte de su nacimiento, parte de su despliegue a nivel mundial ha sido por Microsoft. Cuéntanos un poquito más, por favor. A ver, en realidad, te voy a aclarar un poco la historia. La inteligencia artificial data de más o menos los 1960, ¿ok? En donde lo que se buscaba hacer era que las computadoras hagan lo que podían hacer los humanos, partes de las tareas que podían hacer los humanos. Entonces, y esto es como que ir en la historia para entender muchas cosas. Entonces, seguramente tú has estudiado, igual que muchos, lo que es un árbol de decisión, ¿no es cierto? Entonces, si tienes que hacer una cosa, puede ser un sí, puede ser un no. Si tomas el camino del sí, puede haber un sí, puede haber un no, y así, y la rama se va abriendo indeterminadamente, ¿verdad? Ya. Esos árboles de decisión los puedes volver una ecuación, ¿ok? Y una ecuación, ahora en este mundo moderno, se llaman algoritmos. Entonces, los famosos algoritmos no son otra cosa, finalmente, que árboles de decisión que, bien llevados y con un poder de cómputo alto, puedes generar una probabilidad de que las cosas sucedan, y por eso es que tienes un comportamiento, entre comillas, humano en una máquina. Entonces, desde esa época, y con muy poco poder de cómputo, o sea, imagínate una computadora del tamaño de este sitio, tenía 60 veces menos cómputo que un celular como el tuyo, como el mío, ¿no? Wow. Pero así se empezó. Y lo que se trataba de hacer era que las máquinas hagan algunas tareas o cosas como los humanos. Entonces se le enseñó, por ejemplo, a las computadoras a jugar ajedrez, o a jugar juegos de trivia, por ejemplo, ¿no? Y así se mantuvo por mucho tiempo. ¿Por qué no se iba más? Porque faltaba poder de cómputo. ¿Poder de cómputo para qué? Para poder hacer que ese árbol de decisión infinito sea de cierta forma finito y traer un resultado en un porcentaje alto para poder tomar alguna decisión. Eso en los últimos 10 años ya se ha podido conseguir, y en el último tiempo ha nacido lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un algoritmo que básicamente sabe leer, escribir y hablar, basado en un árbol de decisión que lo que hace es escoger cuál es la mejor palabra o respuesta a la siguiente pregunta o palabra que tú digas. Entonces, ejemplo, si yo te digo buenas noches, la mejor palabra siguiente va a ser hola o buenas noches, no va a ser ¿qué hubo? ¿Me sigues? Aunque podría ser que hubo, y puedes ir entrenando al modelo para que eso te responda, ¿no? O habla, ¿no? Claro. A eso puedes llegar, pero entonces todo eso va en el algoritmo. Bueno, estos algoritmos de generativa fueron perfeccionándose, fueron mejorándose, y hemos llegado al punto en el cual, con la primera aparición de esto que es ChatGPT, que es lo que se conoce como un LLM, un Large Language Model, que hay muchos, pero este tal vez fue el más conocido y como que fue el primero el que pegó, tú pudieses tener una conversación o una chateada de ida y vuelta, y puedes resolver un montón de cosas que en mucho menos tiempo que lo que habías visto, ¿no? Entonces,
Lo que hizo Microsoft es trabajar con una organización que se llama OpenAI, que se conoce toda esa historia. En un momento le invierte mucho dinero para primero generar el primer chip que pueda hacer que todo ese algoritmo corra, ¿no? Esas fueron las primeras inversiones. Luego ya plantearle que dejen de ser una organización, o más que dejen de ser, armen una compañía en la cual invertir, y Microsoft invierte en el 49% de OpenAI LLC. Y ahí es que nace ChatGPT, y luego lo que hemos hecho es básicamente incrustar ChatGPT en nuestros productos y le hemos puesto el nombre Copilot, ¿no? Claro. Así es como nace la cosa, pero en específico, y lo corrijo, sorry que lo diga, pero yo soy bien honesto, no es que creamos la inteligencia artificial existe de décadas. Tampoco creamos la inteligencia artificial generativa, y yo creo que lo que hemos hecho es muy bien acompañar, y sí hemos invertido mucho en generar las primeras, digamos, los primeros casos de uso reales que hoy día ya se volvieron de uso cotidiano por todo el mundo, pues, ¿no? Qué bonito, porque está bueno aclararlo para tener noción sobre todo de cómo funciona. Bueno, la verdad, sí, claro. Así sucedió. Bonita historia, la verdad que ni siquiera sabía, o sea, yo me enteré de la inteligencia artificial cuando sale ChatGPT, no sabía que estos modelos que ya existían se les llamaba también inteligencia artificial. Sí. La usamos, creo que la mayoría de personas bastante ahora. Yo la uso para hacer guiones, para videos, o sea, es un gran asistente cuando tengo que crear algunas cosas o piezas gráficas o textos. Es alucinante. ¿Para dónde apunta ese modelo de negocio? Porque he visto incluso que en algunas empresas las utilizan, entrenan a los GPT, los entrenan para que vayan... O sea, para que vayan agarrando su mismo lenguaje, y ponte, este cerebro se dedica a ventas, este otro cerebro hace guiones, y se complementan entre cerebros y botan un producto final. ¿A ese nivel se puede automatizar todo ahora? A ver, y esto es una charla que yo siempre doy, ¿no? Ajá. Y te voy a responder con 3 cosas. La primera es, ¿qué no es inteligencia artificial? Y eso es bueno aclararlo, ¿ya? Entonces, no es Terminator, no es Skynet, no es una cosa que está hecha para que se acabe la humanidad, no nos va a hacer la guerra y ese tipo de cosas, ¿no? Es básicamente un set de soluciones que están hechos para complementar y aumentar nuestras capacidades, ¿okay? Básicamente esa es la idea de esto. ¿Qué puedes hacer con esto? Muchos de los casos que has contado. Generación de más ingresos, generación de nuevos segmentos, acceder a otros clientes, entender comportamientos. Tú me decías, yo estoy usando inteligencia artificial, te aseguro que la has usado antes. Tus redes sociales, ¿no te pasó, no te sorprendió la primera vez que usaste un Instagram, por ejemplo, y buscaste unas zapatillas negras como esas, y al día siguiente te comenzaron a salir 5 propagandas de zapatillas negras como las que había? Ya, eso es un algoritmo que ha entendido que tienes interés por eso, y lo que hace es comenzar a proponerte más de eso hasta que compras. Y de ahí productos que son complementarios. Entonces lo que está es, el algoritmo está entendiendo tus preferencias y gustos, y con eso va guiando un negocio, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una utilización para generación. También existen utilizaciones para eficiencia, para ahorros, ¿no? Desde el punto de vista de productividad, el que tú hagas un guión, el que tú hagas un video, que antes te podía tomar, no sé, 10, 15 horas, sí, y ahora te puede tomar 20 minutos o menos, ya te trae una productividad brutal, claro, ¿no? Entonces, eso te diría que es por donde está caminando el negocio, por donde está caminando la industria, por donde está caminando el mercado, y eso es lo que vamos a ver siempre en los siguientes meses, años. El tema de agentes, que es la nueva versión, que es la nueva derivada que tiene que ver con automatizar muchos procesos. Después te voy a contar un poquito qué es eso. Pero a mí lo que me gusta más de esto es el propósito del largo plazo, ¿no? Y esto se lo escuché al propio Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ¿no? Que él tiene una historia personal de temas de salud en su familia, ¿no? Si lo lees más, lo vas a poder, si lo investigas, lo vas a poder averiguar.
Pero él lo que dice es que tenemos en el mundo 8 billones de habitantes y solo 1.5 billones acceden a una salud de calidad. Y eso pasa porque tenemos una brecha de infraestructura, porque tenemos una brecha de conocimiento, porque tenemos una brecha de capacidades de manos, ¿no? Etcétera, etcétera. Nosotros creemos que la inteligencia artificial va a hacer que esa brecha se acorte muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, ¿va a reemplazar doctores? ¿Va a reemplazar enfermeras? ¿Va a reemplazar médicos? No, no está hecho para eso, pero sí va a generar que muchos de los tiempos que estas personas utilizan para cosas operativas, por ejemplo, se acorten de una manera brutal. Y va a traer mucho más conocimiento a la mesa en segundos. Eso va a hacer que la brecha se acorte. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de esto, lo que a mí me mueve, y por eso empecé diciéndote, no es Skynet, no es Terminator, claro. Y no hay que tenerle miedo. Está hecho más bien para ayudarnos y servirnos. Claro. Entonces, lo que hay es que acercarte más que alejarte, ¿no? Por ahí lo veo. Hay una entrevista, creo que hace tres episodios de Vendedor Genuino Podcast, donde hablamos de la inteligencia artificial y los beneficios que le estaban trayendo a las empresas a nivel de productividad y a nivel de, o sea, eficiencias en general, ya sea en costos o en tiempo de trabajadores y todo esto. Y el tema que pusimos sobre la mesa, lo puso mi invitado, Omar Hidalgo, puso en la mesa el que hay que compartir los beneficios que nos trae la inteligencia artificial, nosotros como empresa, con los colaboradores, para que se vea que no solamente se benefician la empresa, ¿no? Sino que también hay un beneficio, o sea, porque pasa mucho que ya tu chamba, ahora gracias a la inteligencia artificial, la acabas en 4 horas. Te clavo 5 horas más de trabajo. O sea, ¿me entiendes? ¿Qué opinas de ese tema un poquito? Cuéntanos. O sea, he escuchado eso bastantes veces. A ver, desde el punto de vista, te voy a responder con 2 cosas, ¿no? Desde el punto de vista de producto, de hecho, nosotros anunciamos hace un mes más o menos algo que se llama Copilot Chat, que viene gratuito en el Microsoft 365, ¿no? Que no es otra cosa que GPT incrustado ahí, ¿no? La diferencia está que va a estar en tu propia nube, en que tienes todo digamos, la plataforma de seguridad que te cubre y tal. Entonces tu información es tu información, lo que consultas es tuyo. Entonces tienes algunas diferencias, pero eso respecto a cómo hacer que compartas compañía con empleado, ¿me sigues? Desde el punto de vista de facilidades de utilización. Eso es uno. Ahora, 2, lo que me dices es, oye, ya, ganaste productividad, claro. Y ahora, ¿qué más, no? Yo creo más bien, te digo, de lo que voy viendo en las empresas, que si tú le pedías a alguien en finanzas, por ejemplo, ¿no? Que prepare el mismo cuadro, el mismo no sé cómo decirlo en castellano, no me sale la palabra, pero el mismo dashboard de decisiones, ¿no? Tablero de decisiones. Y más o menos te toma 4 horas pues, de la semana o 5 armar eso cada vez. Sí. Y ahora tienes algo que te lo puede armar en 20 segundos. Evidentemente no te vas a tirar a la Bartola todo ese tiempo que estás ahorrando, sino lo que te va a permitir es que puedas hacer cosas que son mucho más productivas para ti, como aprender más de otras áreas de la compañía, o que comiences a investigar qué más puedes hacer desde tu punto de vista, y por eso te decía que este pensamiento de pensar que es tu propia empresa, ¿no? Y aportes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta al tema, ¿no? Y sí siento que las compañías están entendiéndolo así, ¿no? Evidentemente también va a haber compañías que van a decir, ok, si ya no necesito 8 horas hombre, solamente necesito 4, ¿a cuánta gente me desplumo? Claro. Y probablemente algunas ocupaciones que no tienen demasiado valor agregado se van a ver perjudicadas o se van a ver miradas con lupa. Pero creo que por eso lo importante como usuarios, como personas, es no tenerle miedo, no tenerle resistencia, sino más bien, creo que la carrera ahora es más bien quién la usa mejor y más rápido.
y quién la aprovecha mejor. Entonces, mi llamado a la audiencia es, no le tengas miedo, no la resistas, porque ya estás ahí. Y la estás usando más de lo que tú crees. Ya te dije el ejemplo de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, más bien sácale el jugo, porque está hecho para eso. Y eso es lo que te va a diferenciar. Y por eso también ahora ves carreras distintas, ¿no? Ingenieros metalurgistas ahora pueden ser un científico de datos tranquilamente, de metales. Qué loco, ¿ah? Qué loco. Me gusta tu visión porque lo agarras a la cultura organizacional que tú también eh, implantas, por así decirlo, en tu organización, porque el que tiene eficiencias por acá, obviamente, si tiene más tiempo, va a buscar otras eficiencias o aprender más. Sí. Pero todo a partir de la cultura. Sí. Y ahí va una de mis siguientes preguntas. En un entorno tan tecnológico y que está asociada la tecnología con cambios, a veces saltos cuánticos, incluso en algunas empresas, debe ser, mi sospecha es que debe ser muy difícil mantenerse vigente. O sea, ¿cómo haces para capacitarte tú o para aprender nuevas tecnologías? Cuéntanos un poco. De hecho, Microsoft es una compañía que te exige mucho desde el punto de vista de aprendizaje. Yo debo hacer unos 5 o 6 cursos por mes en los cuales me tengo que certificar yo mismo. De hecho, los últimos los estoy haciendo en roleplays contra robots, contra personajes virtuales. Wow. Por ejemplo, temas de ciberseguridad que ahorita es caliente, ¿no? Entonces, invierto mucho tiempo en eso, con lo cual cualquier hora que salvo de mi trabajo para poder aprovecharla en eso y nutrirme es buenazo, ¿no? Entonces, a ver, curiosidad constante, aprendizaje constante, pero por ejemplo, ¿no? Y para que te rías, cuando ahora me dicen, oye Mario, a ver, un cursito de Excel, ¿quién me puede dar, no? O un cursito de PowerPoint, ¿no? Yo le digo, pregúntale a Copilot, ¿no? Y que te enseñe, ¿no? Y que te haga un curso, ¿no? Y esa es la forma más rápida y barata, ¿no? Y te lo va a hacer espectacular. Y si lo tienes que hacer, ¿no? O sea, yo en mi vida he hecho una macro, ¿no? Pero ahora le puedo pedir a Copilot, hazme una, ¿no? O sea, más que la macro, hazme un análisis y me la va a hacer. Y me la hace en 30 segundos, ¿no? Entonces, gano tiempo en algo que, buenazo aprenderlo a la primera vez, seguramente la segunda, pero que a la 10ª, ya, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, ya está. Esa parte operativa, ya está. Ahora, un punto que es importante es el siguiente, ¿ya? La historia está para enseñarnos cosas, ¿ya? Entonces, también he escuchado mucho esta frase de ¿por qué estamos todo el día hablando de inteligencia artificial y que estoy harto y todo es inteligencia artificial y nos ponen presión y nos están obligando a tomarla, etcétera? Y eso es válido y es porque estamos viviendo el minuto del cambio, ¿ya? Entonces, mira la historia, ¿ya? Entonces, en la historia han habido las revoluciones industriales, claro, ¿cierto? Y los economistas dicen que hay 2 tipos de productos, ¿no? En la historia. Uno que se llama, o que ellos llaman SPTs, que en inglés quiere decir Single Product Tools, por ejemplo, unos lentes de ver, ¿no? El marketing te los ha hecho de plástico, de madera, de metal, de rojos, verdes, azules, de formas, etc. Pero sirven para ver, ¿no? Ver mejor. O un extintor de incendios, ¿no? Hay de todos colores, tamaños, ¿no? Sirven para extinguir incendios. Ya está. Un solo uso. Ese es un tipo de productos. Y los otros dicen que son los GPTs, que no tienen nada que ver con ChatGPT, pero significa General Purpose Technologies. Entonces, un GPT fue la rueda. Un GPT fue la luz. Un GPT fue la calculadora. Un GPT fue la computadora. Claro. Y un GPT es ahora la inteligencia artificial generativa. Entonces, ni la calculadora, ni la luz, ni la computadora, ni nada de eso quitó puestos de trabajo, ¿no? Sino más bien lo generó, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa que hay que mirar en la historia. Lo segundo que hay que entender es por qué cambiar. Entonces, imagínate, esto es solamente un ejemplo ficticio, ¿eh? Pero imagínate año 1700 en Europa, ¿no? Señor de la nacionalidad que se te ocurra, dueño de una fábrica de trenes a carbón, ¿no? Yeah. Entonces seguramente, como cualquier empresario, tenía
sus órdenes de producción, sus partes de armar sus trenes en stock. Seguramente tenía algún laboratorio donde trabajaba para que Claro. la máquina combustione mejor el carbón y sea más eficiente, se ensucie menos. Algún diseñador para que haga los trenes más bonitos, más cómodos, etcétera, ¿no? Imagínate, ponte a pensar, trasládate, viaja a esa realidad, ¿no? Imagínate el día que ese señor se entera que hay alguien que ya está probando trenes eléctricos, ¿no? ¿Qué crees que es lo primero que va a haber pensado esa persona? ¿Qué te imaginas? Que lo que ha pensado él, que o sea, una puede ser, está loco el pata, está loco, Claro, está esa locazo. no va a pasar, ¿no? Claro, claro, eso, o sea... Porque esa es la humana, ¿no es cierto? Exacto. Pues esa vaina no va a pasar. Eso no hay electricidad en todos lados, ¿no? Claro, claro. O sea, debe ser carísimo. Nadie le va a ¿no? comprar. Nadie le va a comprar, ¿no? O sea, Esa es la primera reacción ¿no? al cambio, ¿no? Los autos eléctricos no van a llegar al Lo Perú, mismo, ¿no? Es muy similar. No van a hackear compañías en el Perú, ¿no? Eso Claro. solamente pasa en la NASA, ¿no? Ujú. ¿No? Bueno, ¿qué crees que pasó, no? ¿Qué crees que le pasó al señor que hacía aviones de hélice, no? ¿No? ¿Qué crees que le pasó al señor que no aprendió, no quiso usar una calculadora y seguía usando regla de cálculo, ¿no? O sumando a mano, ¿no? Claro, es una realidad, pues, ¿no? ¿Me sigues? Sí, Entonces, claro. la historia está para enseñarnos cosas y hay que aprender, ¿no? Y hay que cambiar. Entonces, ahorita estamos viviendo el minuto del cambio. Entonces, es muy normal, y esto se ha vivido en otras épocas, lo que pasa es que no nos acordamos. Claro. Pero esto ya pasó. Y esto ya no hay forma de que vaya atrás. Entonces, este es el momento más bien de usarlo. Qué loco. Sí, pues, o sea, te entiendo perfectamente porque a veces nos ponemos reacios al cambio cuando vemos algo diferente, ¿no? Cuando vemos algo que no va, y sobre todo entre empresas, ¿no? Porque una empresa que está líder en el mercado y puede venir otra que está inventando los streaming, como Netflix, ¿no? Dice, no pasa nada, ¿no? Y terminas cayendo en soberbia, ¿no? En lo mismo Comodidad. ¿no? Un poco de que no pasa nada. Iba a preguntarte algo que se me ocurrió cuando me estabas conversando, aprovechando que estamos tocando el tema de empresas. ¿Es difícil o fácil negociar siendo Microsoft? ¿Te refieres con los clientes que tenemos? Exacto, sí. O sea, yo me imagino, y seguro la audiencia podrá imaginar, siendo un pesado, o sea, un peso pesado, un pez gordo, tienes más poder de negociación, ¿verdad? Cuéntame eso, por favor. A ver, lo primero es que, y nos ha pasado en varios negocios que justamente últimamente se han vuelto bien famosos, yo creo en que la mejor negociación es la en donde todos ganamos. Ahora, ¿qué es difícil, qué es lindo, qué es fluido, que nos damos besos y abrazos? No, pues no, o sea, somos humanos, ¿no? Y todos peleamos lo nuestro, ¿no? En la medida en que sean contiendas en donde estamos buscando lo justo para todos, yo creo que esas son las negociaciones las que mayor valor traen y las que van hacia algo, ¿no? Ahora, a tu pregunta, ¿es difícil o es fácil? Habría que preguntarle a los clientes. Claro. Yo te diría que más allá del valor económico, lo importante es por qué y para qué haces las cosas. ¿Sí es? ¿Por qué y para qué haces las cosas? Y en general, cuando comienzas a entrar en ese mundo y en esa forma de ver los temas, ya el precio es un factor importante, pero más es el valor de lo que vas a hacer. Tiene mucho que ver con lo que comentabas hace un rato del propósito, pues, ¿no? Correcto. O sea, de cuando actúas en propósito, cuando lideras en propósito. He tenido algunas sesiones con algunos ejecutivos y siempre nos planteamos la pregunta, ¿por qué existe la empresa, ¿no? Y para qué, ¿no? ¿Cómo ayuda a los demás y cómo cambian las cosas? Y hay muchas empresas que no lo tienen ni siquiera escrito, no lo tienen ni siquiera en la nube, no lo tienen mapeado, ¿no? Y esta entrevista está sirviendo como guía para poder invitar a las personas a escribir su propósito organizacional. Sí. Te mueven todo, ¿verdad?
O sea, yo no me imagino, de hecho, cuando evalué entrar a Microsoft, lo primero que me jaló, y ya te lo dije, es el propósito, ¿no? Porque va muy alineado a mi propio propósito de vida, ¿no? Y ojo, yo no soy la Madre Teresa ni nada por el estilo, pero sí se alinea mucho a como yo veo la vida, ¿no? Entonces, creo que ese es o sea, es el tip número 0 para quien quiere emprender, para quien sea empleado en un área, etcétera, es ten un propósito. ¿Por qué haces las cosas que haces? Ujú. ¿Para qué? ¿No? Es bien bonito eso, ¿no? Como Simon Sinek lo pone en el círculo dorado, Sí. ¿no? Que nos muestra, nos da una clase magistral. Una consultita. Dime. Hablando justo dejamos el tema de la negociación. ¿Tú cómo te consideras como negociador? A partiendo o sea, de andar en la onda de propósito, ¿cómo es tu estilo? Si tuvieras que definirlo. Si le dices a mi equipo, se van a reír si escuchan esto, porque van a decir que yo soy un tipo súper bonachón, ¿no? Pero a ver, nuevamente, mis conversaciones cuando nos sentamos en mesas de negociación tratan de ser súper transparentes, ¿no? Ujú. Más allá de mostrar cartas y Claro. esconder cartas y precios y cosas de ese tipo, el tema es ¿por qué estamos sentados hoy y con qué quieres salir de la reunión? Así te empiezo una reunión de negociación. ¿Sí? ¿Con qué sales con una sonrisa? Si me dices que es con el 50% del precio, terminamos la reunión porque no va a suceder. ¿Sí? Pero ¿qué te mueve para estar sentado hoy día acá y tratar de llegar a un punto Claro. positivo para ti? Y si eso hace línea con lo mío, entonces tenemos una conversación. Si no, miremos otra cosa porque no nos vamos a entender. Qué potente. Lo leí en algún libro de negociación. De hecho, yo soy vendedor, tú sabes. Sí. Y siempre poner las cosas claras es el punto de partida, el punto 0, saber objetivos ambos para saber si nos ponemos cruzar en alguna intercepción. Porque Correcto. si estás súper lejos, entonces no tiene sentido perder el tiempo, pues, ¿no? O sea, tú me hablabas de los automóviles, ¿no? Ujú. Si viene alguien a comprarme, si yo estoy vendiendo una camioneta y viene alguien a comprarme, o más fácil, si estoy vendiendo una moto y Ujú. viene alguien a comprarme algo que necesita para caminar encima de la arena, Ujú. y no estoy vendiendo una moto de motocross, Ujú. entonces, y me voy a poner a negociar, ya partimos mal, ¿no? Claro. Porque no te estoy vendiendo lo que necesitas, Ujú. para empezar. Claro. Entonces, este es un tip importante que aprendí de alguno de mis mentores de vida después en este tema de la tecnología, y es, Dios nos hizo con 2 orejas y una boca, ¿no? Entonces, cuando quieras ir a vender algo, negociar algo, lo más importante es escucha primero, ¿no? Y haz todas las preguntas que tengas que hacer. Entonces, si tú vas a vender la moto, pero la persona necesita una camioneta 4x4, pues no tienes conversación, Claro. no tienes descuento que hacer, ni negociación que hacer, porque estás hablando de papas y camotes. Qué importante, qué bonito. En toda tu carrera de tecnología, si me podrías mencionar algún aprendizaje adicional de los más importantes que has tenido. Nos has mencionado ahorita un gran tip que es escuchar Sí. y sobre todo el punto de partida, saber los intereses para tener una conversación clara y sobre todo comunicarnos de manera asertiva. Sí. Otro tip que nos puedas regalar de toda tu carrera de tecnología, toda tu carrera empresarial, de toda tu carrera en general. Uy, mira, hay varios, ¿ah? Y he tenido la suerte, te lo conté en la previa, he tenido la suerte de que me han mentoreado, obviamente gente que ha sido mi gerente, mis jefes, etcétera, gente amiga también, pero sobre todo me han mentoreado clientes. Lo he encontrado del otro lado del mostrador, ¿no? Entonces, y de hecho el día que me hicieron gerente general de Microsoft, invité a estos 3 o 4 mentores de vida que he tenido, Ujú. y los reconocí públicamente porque me enseñaron un montón de cosas, ¿no? Me pides 2 fijas. Una me la enseñó Erasmo Bon, y me dijo, Mario, el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Y me lo enseñó un día que íbamos a abrir una tienda. La noche anterior, las noches anteriores él se recorría toda la tienda,
lo podías ver con una escoba limpiando cada pasillo, lo podías ver en cada anaquel poniendo perfectamente las etiquetas de los productos, y él se fijaba en detalles como que el promedio de tamaño de las amas de casa que estaban yendo ese día no iban a poder ver la etiqueta del producto que probablemente sea más necesario, entonces le cambiaba de sitio en la góndola y cosas de ese tipo. Entonces el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Ahí aprendí eso. Otro buen mentor que tuve, y lo tuve como cliente, es mi amigo, y lo he seguido frecuentando mucho, también Erasmo, pero esta otra persona es Leslie Pierce, Sí, que él era Alicorp, ¿no? de Alicorp, que siempre se lo reconozco, y a él le escuché una vez decir: soñar en chico, soñar en grande, toma exactamente el mismo esfuerzo mental, ¿no? La diferencia son los resultados, ¿no? Entonces, si vas a soñar, hazlo en grande, pues. Ambiciona. Eso es. Qué potente. Nos has dejado, pero tienes clips ahí, Rodrigo. Esas no son mías, esas son con No, copyrights pero igual y... es bonito compartir los aprendizajes porque, o sea, se te nota una persona que ama aprender de Sí. por sí al momento de decirnos cómo te capacitas de manera diaria. Y el rubro en el que estás también te invita bastante, ¿no? Creo que por eso estás donde estás, o sea, en el rubro en el que estás, en las posiciones que has ocupado por tu capacidad de aprender. Y sobre todo esto, asumo que lo vive tu equipo. Me mencionaste una, como para ir perfilándonos al final, una de tu equipo que que se van a reír porque te consideran bonachón. ¿Cómo Siempre te me dicen. consideras tú como líder? ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? A ver, yo cuando me presento siempre digo: Mario Rodríguez, un amigo más. Me considero uno más del equipo. Uh-huh. Me considero uno más del equipo. Para mí el título de ser gerente general solamente para firmar. Me encanta aportar, me encanta ensuciarme las manos, ¿no? Uh-huh. A mí no me tengas mucho en la oficina, no me tengas mucho en llamadas, no me tengas mucho en ese tipo de cosas. A mí tenme cerca a los clientes, cerca a la calle, cerca al equipo. Claro. Ahí es donde me sacas el mejor provecho. Entonces, trato de estar atento a los detalles, trato de aprender de todo lo que veo. Me encanta estar rodeado de gente joven porque tiene mucha energía, porque no se cohíbe, porque piensa distinto, porque cuestiona, porque a veces me hace molestar o a veces me saca una sonrisa y aprendo más. Y aprendo mucho de ellos también. Te he mencionado mentores viejos, pero o mayores, pero no viejos, perdón, pero mayores. Eso lo cortamos, eso lo cortamos. Viejos el viento y todavía sopla, ¿no? Pero experimentados, y también aprendo mucho, y tengo mucha gente de la que he aprendido, de gente muy joven. Pero entonces ese es un poco mi estilo, ¿no? Mi estilo es: soy uno más. Qué bonito, qué bonito. Vamos a finalizar con unas preguntas de ping-pong. Vamos. Con Mario Rodríguez. Vamos. A ver, Agüita. por favor. Es ping-pong con Mario Rodríguez. ¿Tu mayor fuente de inspiración? Mi familia, sin duda, ¿no? Desde mis papás, mi esposa, mis hijos, a ellos me debo. Eso es. Un libro que debería leer todo el mundo. Soy malazo para leer libros, en verdad. Pero si tengo que escoger uno de los 3 que habré leído en mi vida, es una exageración 3, pero en inglés se llama Leadership Secrets of Attila the Hun. Lo escribió Wes Roberts, fue un bestseller en Estados Unidos. Lo puedes comprar en Amazon, tiene 50 páginas. No quiero spoilearlo, pero... Y yo sé que es un ping-pong, así que me estoy excediendo, pero... Dale, por favor. Pero lo que me gusta de ese libro fue que te hace un símil entre lo que hemos aprendido de alguien como Attila the Hun, Attila el Uno, que probablemente todo el mundo piense puede ser un tipo pues, sin un ojo, ¿no? Un bárbaro, un desgraciado, un salvaje. Y no, Roma conquistaba los pueblos de 2 maneras, ¿no? Políticamente o por guerras. El 98% de las conquistas eran políticas. Lo que tú ves en la televisión, que siempre ven, es la guerra, pues, ¿no?
El Aviador, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ese era un porcentaje, no sé si esos porcentajes que te he dicho, pero un porcentaje menor era bélico. Este fue conquistado políticamente, y lo que se hacía era que princesas y príncipes se vayan del otro lado del charco, digamos, a vivir con Roma, ¿no? Entonces, él fue una persona aseada, estudiada, que hablaba varios idiomas, y que lo que aprendió fue cómo funcionaba Roma. Y eso es lo que usó para luego casi que conquistarla. Aprendió cómo era. Y eso lo ayudó y hizo muchas buenas tácticas y tal. Entonces, ese paradigma que uno tenía, primero, que rompes un paradigma, eso es lo interesante. Claro. Y lo segundo es que te va dando un montón de tips de cómo lo obvio no necesariamente es tan obvio, ¿no? Entonces, ese libro a mí me parece espectacular. Monstruo, esa no la tenía en las recomendaciones. ¿El mejor consejo que has recibido? Pucha, mi esposa, por ejemplo, en este puesto, ¿no? Y que me recuerda todos los días, varias veces, sé humilde, sé tú, sé claro, sé franco, pero sobre todo sé humilde, ¿no? Tú eres tú, el puesto es el puesto. Y tú estás pasando por ese puesto y ya está. Tú no... Nada te hace más. Entonces, eso. Qué bonito, qué bonito. Si pudieras hacer un cambio inmediato en las organizaciones, ¿cuál sería? Un cambio a un clic, ¿eh? Un cambio a un clic, ambicionar, innovar. Lo veo en algunas, no en todas. Muchas están siempre invirtiendo en ser más eficientes. Y la eficiencia es buenísima y es necesaria. Pero yo la veo como la dieta, ¿no? Hacer dieta es buenazo, ¿no? Estás fit, estás lindo, tus pantalones, todo, tu ropa te queda linda, etc. Te pasas de la mano, te enfermas, ¿no? Te pasas más de la mano, te desnutres. Te pasas más de la mano, te mueres. Entonces la dieta tiene principio y tiene fin. Ir más allá te va mal. Si la acompañas de innovar, no te para nadie, ¿no? Entonces, me encantaría que las empresas innoven más. Qué bonita referencia. Si no te dedicas a lo que haces hoy en día, imagínate, ¿qué serías? Profesor, que de hecho lo hago. Dinos otra entonces, algo que se haya quedado en el camino, una profesión... Cocinero. ¿Te gusta? Cocinero, sí. Sí, no cocino mal, la verdad que bastante razonable. Me encanta, me distrae, lo hice toda mi vida, me divierte mucho. ¿Sí? Perfecto. Y una frase para las personas que te están escuchando, ¿qué legado quisiera dejar Mario Rodríguez? Uy, qué buena esa. No, yo no quisiera dejar, o sea, a ver, no considero que tenga mucho para dejar en legado, pero si tuviera que dejar algo como granito de arena, humilde, es ese tip que te dije, ¿no? Y que lo tomé. Pensar en chico, pensar en grande toma el mismo esfuerzo mental. Piensa en grande, ¿no? Sueña, anda más, atrévete, ambiciona. Siempre el vaso lleno, ¿no? Siempre el vaso lleno, ¿no? Siempre por más, eso. Perfecto, Mario. Muchas gracias. Ha sido un capítulo súper educativo. Nos hemos ganado con cosas que la verdad que no sabíamos. Bastante del equipo no sabían. Y ha sido muy rico poder conversar y estoy seguro que tu propósito va a llegar de la manito a las personas que nos van a escuchar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Giordano y Vendedor Genuino, por el espacio. La verdad que me lo he pasado súper bien. Con toda la humildad que pueda, y ojalá algunos de los consejos queden y les sirva a alguien, me encantaría. Y siempre dispuesto a responder cosas. Así que de todas maneras, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado este contenido, tienes que suscribirte y darle clic a la campanita para poder vernos en un siguiente episodio.